La Biblia relata que José recibió de su padre Jacob una túnica especial, una de las narrativas más conocidas del texto sagrado. ¿Quién no recuerda la saga del joven rechazado y traicionado dentro de su propia familia que pasó por una transformación radical? De prisionero en Egipto, vendido por sus hermanos, a gobernador de una de las naciones más poderosas de la época. La túnica de José, símbolo de su favoritismo y prominencia hacia los hermanos, también fue el centro de su mayor dolor. Regalo de su padre, la túnica se convirtió en motivo de ofensa para sus hermanos. Popularmente conocida como túnica colorida entre los lectores de la Biblia, muchos incluso especulan sobre sus colores. Sin embargo, la Biblia original en hebreo del libro de Génesis no especifica que la túnica de José estaba totalmente coloreada. Al analizar el resultado de la historia de José, percibimos un contraste entre el destino de su túnica especial en la familia y su viaje en Egipto. Si quieres entender mejor esta narrativa y descubrir el verdadero significado de la túnica de José, mira hasta el final. Para comprender el significado de la túnica de José, es crucial entender el contexto en que el presente fue dado por Jacob, conforme relata la Biblia. En aquel tiempo, José era un adolescente de 17 años, encargado de cuidar los rebaños de su padre, junto con sus hermanos, especialmente los hermanastros hijos de Bilha y Silpa, concubinas de Jacob. El texto bíblico en Génesis, capítulo 37, versículos 1 y 2, revela que José tenía el hábito de informar a su padre sobre las malas acciones de sus hermanos. Además, en el versículo 3 del mismo capítulo, el autor bíblico destaca que José era el hijo preferido de Jacob por ser el hijo de su vejez. Es de destacar que José era hijo de Raquel, la amada esposa de Jacob, y fue el último hijo de Jacob que nació en Padán Aram, ya que su hermano Benjamín nació en Canaán. Los hermanos de José percibían claramente el favoritismo de Jacob por él, lo que los llevaba a nutrir un profundo odio hacia José. El clima entre los hermanos era tan hostil que ni siquiera podían saludar a José pacíficamente o mantener una conversación amistosa con él. Además de eso, José comenzó a tener sueños que indicaban su posición de destaque en la familia de Jacob, intensificando el odio de sus hermanos. Fue en este contexto de rivalidad familiar que José recibió la túnica especial de su padre. En el imaginario de muchos lectores de la Biblia, la túnica de José es frecuentemente retratada como una vestimenta colorida y ornamentada. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esta representación puede no ser totalmente precisa. El texto bíblico simplemente relata que Jacob hizo para José una túnica talar de mangas largas. La ambigüedad del texto hebreo hace incierta la naturaleza exacta de la túnica de José. El término hebreo usado en el texto hace referencia a la suela del pie y a la palma de la mano, sugiriendo una vestimenta larga que cubre hasta los pies, con mangas que alcanzan las manos. En otras palabras, la descripción bíblica se refiere a una túnica larga sin entrar en detalles sobre su color o adornos. La idea popular de que la túnica de José era colorida probablemente se originó de algunas traducciones de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que interpretaron el término hebreo de manera que sugería una túnica con detalles coloridos. Sin embargo, en el texto hebreo original, la túnica parece ser solo larga, sin énfasis en los colores. Por lo tanto, la curiosidad sobre los colores de la túnica de José no parece tener fundamento en el texto bíblico. El foco está más en el tamaño y el significado especial de la vestimenta, independientemente de si es colorida o no. Aquella túnica no solo simbolizaba el favoritismo de José por parte de Jacob, sino que también indicaba la intención de su padre de hacerlo el principal heredero y líder del clan. Distinguía a José de los demás hijos de Israel, y la expresión usada para describir la túnica de José también se aplica a las vestiduras de la realeza israelí, como encontramos en 2 Samuel capítulo 13 y versículo 18.
Jacob amaba y confiaba más en José que en los otros hijos, planeando darle la bendición de la primogenitura, aunque José no era el primogénito. Él era en verdad el segundo más joven, pero sus hermanos mayores actuaron de forma reprobable, mientras que José temía al Señor desde la infancia, como se registra en la Biblia. Él no estaba de acuerdo con las malas acciones de sus hermanos y estaba dispuesto a denunciarlos, aunque eso le trajera el odio de ellos. Como sabemos, José fue traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, y la túnica, un regalo de su padre, fue manchada de sangre y usada como falsa prueba de su muerte por una bestia. Sin embargo, Dios transformó el mal practicado contra José en bien, salvando y bendiciendo a toda la familia durante el hambre que asoló la tierra. La túnica especial de José fue tomada dentro de su propio hogar, pero él se convirtió en gobernador de una nación importante y, cuando se reunió con su familia, recibió la porción doblada de la herencia que cabía al primogénito. Sus 2 hijos fueron contados entre las tribus de Israel. A pesar de haber quitado la túnica de José e intentado manchar su conducta, no consiguieron quitarle el favor especial del Señor ni borrar su herencia. Si usted ya tenía conocimiento de esta interesante particularidad sobre la túnica de José, nos encantaría saber más sobre su percepción en los comentarios. No olvides expresar tu opinión y compartir tus ideas. Además, si el contenido fue útil e informativo para ti, considera dejar tu me gusta para apoyar el canal y ayudar a difundir ese conocimiento a más personas. Comparte el video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales para que más personas puedan beneficiarse de estas reflexiones. Que la bendición de Dios esté sobre su vida no solo hoy, sino en todos los días venideros. Que encuentres paz, prosperidad y alegría en cada viaje. Que los desafíos sean afrontados con coraje y sabiduría, y que las bendiciones sean abundantemente derramadas sobre usted y aquellos que usted ama. Que la presencia divina sea sentida en todo momento, guiando e iluminando sus pasos. Que la fe, la esperanza y el amor estén siempre presentes en tu vida, fortaleciéndote e inspirándote a vivir plenamente el propósito al que has sido llamado. Que seas un instrumento de bondad y compasión en el mundo, esparciendo luz y amor donde quiera que vayas. Quédate con Dios en tu infinita gracia y misericordia, hoy, mañana y para siempre. Que tu vida sea un testimonio del amor divino que transforma y renueva todas las cosas. Amén.